Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo prácticamente quedó dividido en dos, estando los ojos del mundo centrados en la derrota de Alemania. Los acuerdos de paz tuvieron su soporte para este propósito fundamentalmente en las dos conferencias a favor, la de Yalta y la de Potsdam. A su vez, propició la división de Alemania. Por un lado, la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y detrás de la misma los Estados Unidos de América. Por el otro lado, la República Democrática Alemana, con capital en Berlín, y detrás la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista, o mejor conocida como URSS. No obstante, los tratados de paz, así como los procesos de reconstrucción y reorganización de la Alemania derrotada, los conflictos persistieron. Ante ello, en 1961, se iniciaron los trabajos de construcción del muro de protección fascista por parte del Ejército Nacional Popular, quedando dicho muro terminado el 12 de marzo de 1961 y separó a Alemania en dos. Una división que duraría por espacio de 28 años aproximadamente hasta el año de 1989, en que se dio la desintegración de la URSS, en cuya ocasión Erich Honecker, jefe del Estado de la República Democrática Alemana, inició la destrucción del muro de Berlín y además anunció la celebración de elecciones democráticas. Esto daría lugar al Tratado de Unificación de las Alemanias, conforme al cual se dio un solo parlamento, restablecimiento de las instituciones públicas, Constitución Nacional, Gobierno Federal de Alemania. La década de los 80 estableció una política globalizada, la cual estaba bajo los ejes de libre mercado, integración de las economías y un clima de cooperación y de integración. La década de 1990 trajo consigo un reordenamiento en las fronteras de muchos países y el surgimiento de otros, sobre todo al concentrar su independencia como colonias de las grandes potencias, y como consecuencia hubo una falta de respeto ante la diversidad social y cultural que se comenzaba a manifestar. El punto de partida de todos estos cambios y con transformaciones comenzó con la desintegración de la Unión Soviética. Lejos de pensar que los problemas terminarían, surgieron otros, ya que se reavivaron viejos conflictos sociales. La lucha por controlar territorios ricos en recursos naturales y energéticos como el petróleo volvió a ser una constante en la vida de la región balcánica. El constante conflicto en los Balcanes, la discordia entre los grupos sociales y el nacionalismo radical llegaron al extremo con la guerra yugoslava en 1991 a 1995, cuando el Pacto de Civilidad firmado en 1963 y promovido por Josip Broz, alias Tito, jefe del Estado yugoslavo, se rompió y comenzó el conflicto bélico. Los conflictos de racismo y la violencia que se desataron entre los grupos étnicos de los estados que conformaban Yugoslavia fueron incrementando, principalmente al asumir la presidencia en 1989, quien con su rechazo a la etnia albanesa y la declaración de guerra a kosovares, a los croatas y a los bosnios, buscó desarrollar una cruzada de limpieza étnica que dio como resultado la muerte de muchos civiles. El conflicto armado se prolongó hasta el 27 de abril de 1992, cuando se estableció el acuerdo de paz en donde se desintegró Yugoslavia y se formó la República Federal de Yugoslavia. Pero a pesar de los acuerdos de paz y de no agresión, el conflicto por cuestiones raciales continuó. Incluso las intervenciones de la OTAN y las Naciones Unidas calmaron la violencia en que se encontraba sumida Yugoslavia, sino hasta el año de 1995, cuando se firmaron los acuerdos de Dayton. Checoslovaquia. Ubiquémonos en 1989, cuando sucede la caída del muro de Berlín. Debido a este suceso, comenzaron a gestarse protestas por parte de la sociedad civil,
que provocó la caída del gobierno socialista del poder y se reestructuró el país, dando como resultado que en 1993 se dividiera Checoslovaquia y surgiera lo que hoy conocemos como República Checa y Eslovaquia. Previa a esta división, los alemanes invadieron la ciudad y se estableció un protectorado, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial quedó bajo la tutela de la Unión Soviética y se formó la Confederación de las Repúblicas Socialistas Checa y Eslovaca. Es así como la República Checa se convirtió al socialismo y se volvió la más desarrollada, con los niveles de vida más elevados para sus habitantes. Cuando en noviembre de 1992 se consumió la disolución de Checoslovaquia, cada una estableció su propio gobierno y legislación. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también conocida como la URSS, había cobrado tal fuerza que se encontró casi a la par que los Estados Unidos, debido a que el régimen socialista implementado logró estabilizar y de algún modo crear unidad en cada república. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se encontró bajo el régimen implementado por José Stalin hasta el año de 1953. Mikhail Gorbachev asumió el cargo de jefe de Estado en 1985. Abrió la posibilidad a los inversionistas y empresarios de invertir en el aparato gubernamental. Dio un gran paso a las reformas implementadas por tecnócratas. Esto marcó un cambio radical en la política del país debido a que buscó reactivar la economía mediante la apertura comercial y reorganización burocrática. Este movimiento en un primer momento recibió el nombre de Uskorenije, que significa aceleración. Luego evolucionó dando pie a la perestroika, reconstrucción. Posteriormente llegó glasnost, apertura, transparencia o franqueza. Todo esto generó grandes cambios y transformaciones. Estos cambios fueron empujando a las personas al capitalismo, con la intención de mejorar el estilo de vida de la sociedad. El 1 de diciembre de 1991, cuando los países de Bielorrusia, Rusia y Ucrania se unieron para formar la Confederación de Estados Independientes, para garantizar la apertura a todas las repúblicas y establecieron su separación del gobierno soviético. El mes de diciembre de 1991, la reunión de los líderes de 11 repúblicas en Kazajistán se concretó la separación de la URSS y la rectificación de los estados independientes. Sucesos importantes durante el mandato de Gorbachev. A partir de la implementación de las reformas políticas y económicas que abrían la posibilidad de libre comercio por Gorbachev en 1985, se organizó el 20º Congreso del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, que da origen a la perestroika. Esta, a su vez, da origen al glasnost, lanzando a la URSS a la globalización y, simultáneamente, las tropas rusas abandonan la ocupación en Afganistán. Esta apertura permitió hacer elecciones democráticas donde Gorbachev se postula y gana la presidencia y se convierte en el primer presidente de la URSS. Reanuda las relaciones con China, que por 30 años se habían mantenido distanciadas, e inician la desintegración de la URSS, declarándose independientes Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.